La materia es metrología y normalización A, unidad 2, tolerancias de localización. Maestro Alejandro Santana Aldape, alumna Mayela Montserrat Silva Enríquez, del Instituto Tecnológico de Saltillo. Esta sección establece los principios de las tolerancias de localización. Están incluidas posición, concentricidad y simetría, usadas para controlar las siguientes relaciones: la distancia entre centros, entre características tales como agujeros, ranuras, salientes y nervaduras. B. Localización de características como un grupo, desde características dato, tales como superficies planas y cilíndricas. C. Coaxialidad de características. D. Concentricidad o simetría de características, distancias entre centros de elementos correspondientes a la característica localizada, igualmente dispuestos alrededor de un eje o plano dato. Tolerancia de posición. La tolerancia de posición define a una zona dentro de la cual el centro, eje o plano central de una característica de tamaño le es permitido variar desde una posición ideal o B, donde está especificada sobre una base de MMC o LMC, un límite definido como la condición virtual, localizado como la posición ideal teóricamente exacta, que no puede ser violada por la superficie o superficies de la característica considerada. Las dimensiones básicas establecen la posición ideal desde características dato especificadas y entre características interrelacionadas. Una tolerancia de posición es indicada mediante el símbolo de posición, un valor de tolerancia, modificador de la condición de material aplicable y referencias de dato apropiadas colocadas en un marco de control de característica. Dimensiones básicas y tolerancias generales. La localización de cada característica, agujero, ranura, saliente, etc., es dada mediante dimensiones básicas. Las dimensiones localizando posición ideal deben de ser excluidas de la tolerancia general de una de las siguientes formas. A. Aplicando el símbolo de división básica a cada una de las dimensiones básicas. B. Especificando en el dibujo la nota general. Las dimensiones sin tolerancia localizando posición ideal son básicas. Uso del marco de control de característica. Un marco de control de característica es adicionado a la indicación usada para especificar el tamaño y número de característica. Identificando características para establecer datos. Es necesario identificar características sobre una parte para establecer datos para dimensiones localizando posiciones ideales. Por ejemplo, si las referencias han sido omitidas, no sería claro si el diámetro interior o el diámetro exterior fue la característica dato pretendida para las dimensiones localizando posiciones ideales. Aplicación al dimensionado en cadena y al basado en una línea. El dimensionado de posición ideal puede ser aplicado como dimensionado basado en una línea o como dimensionado en cadena. Dimensiones básicas son usadas para establecer la posición ideal de características. Asumiendo que tolerancias de posición idénticas son especificadas, la tolerancia resultante entre cualesquiera dos agujeros será la misma, tanto para el dimensionado en cadena como para el dimensionado base en una línea. Esto también se aplica a dimensiones angulares, ya sean basadas en una línea o tipo cadena. Explicación fundamental de la tolerancia de posición. La tolerancia de posición y la condición de materia máximo de características ensamblantes son consideradas en relación una con la otra. La MMC por sí sola significa que una característica de un producto terminado contiene la máxima cantidad de material permitida por la dimensión del tamaño tolerada para esa característica. Para agujeros, ranuras y otras características internas, material máximo es la condición en la que estas características están en sus mínimos tamaños permisibles para pernos, protuberancias, salientes, mamelones y otras características externas. Material máximo es la condición en la que estas características están en sus máximos tamaños permisibles. La tolerancia de la posición en MMC puede ser explicada de las siguientes formas. A. En términos de la superficie de un agujero.
B en términos del eje de un agujero. Desplazamiento permitido por características dato en MMC. En muchos casos, un grupo de características tales como un grupo de agujeros de montaje debe ser posicionado con relación a una característica dato en MMC. Cuando la característica dato B está en MMC, su eje determina la localización del patrón de características como un grupo. Cuando la característica dato se aleja de su MMC, su eje puede ser desplazado con relación a la localización del eje dato B en MMC, en una cantidad igual a la mitad de la diferencia entre su tamaño ensamblante actual y su tamaño en MMC. Calculando la tolerancia de posición. Esta figura muestra un dibujo para que una de dos placas idénticas al ser ensambladas con 4 sujetadores de diámetro máximo de 14 milímetros. Tolerancia de posición 0 en MMC. La aplicación de la MMC permite a la tolerancia exceder el valor especificado siempre que las características estén dentro de los límites del tamaño y las localizaciones sean tales que hagan aceptable la pieza. Sin embargo, rechazo de partes usables puede ocurrir cuando estas características están localizadas actualmente sobre o cerca de sus posiciones ideales, pero producidas a un tamaño más pequeño que el mínimo especificado, o sea, fuera de límites. RFS relacionada a la tolerancia de posición. En ciertos casos, el diseño o función de una parte puede requerir que la tolerancia de posición, referencia dato o ambos sea mantenida sin importar el tamaño de la característica ensamblante actual. RFS, cuando se aplica a la tolerancia de posición de características circulares, requiere que el eje de cada característica esté localizado dentro de la tolerancia de posición especificada, sin importar el tamaño de la característica. RFS aplicada a un patrón de agujeros. En la figura que está como ejemplo, los 6 agujeros pueden variar en tamaño de diámetro desde 25 hasta 25.6. Cada agujero debe estar localizado dentro de la tolerancia de posición especificada sin importar el tamaño de este agujero. Características dato RFS. Los requerimientos funcionales de algunos diseños pueden requerir que RFS sea aplicado en una característica dato. Esto es, puede ser necesario requerir que el eje de una característica dato actual sea el eje dato para los agujeros sin importar el tamaño de la característica dato. La aplicación RFS no permite ningún corrimiento entre el eje de la característica dato y el patrón de características, como un grupo cuando la característica dato se aleja de su MMC. LMC relacionada a la tolerancia de posición. Cuando una tolerancia de posición en LMC es especificada, la tolerancia de posición establecida se aplica cuando la característica contiene la mínima cantidad de material permitida por su dimensión de tamaño tolerada. La especificación de la LMC requiere forma perfecta en LMC. Forma perfecta en MMC no es requerida. LMC para proteger espesor de pared. El espesor de pared es mínimo cuando el mamelón y el agujero están en sus límites de tamaño LMC y ambas características están desplazadas en extremos opuestos. Dado que las tolerancias de posición están especificadas sobre una base LMC y ambas características están desplazadas en extremos opuestos, dado que las tolerancias de posición están especificadas sobre una base LMC, conforme a cada característica se aleja de su LMC, el espesor de pared se incrementa. LMC aplicada en un patrón radial de características. Un patrón radial de ranuras es localizado con relación a una superficie y un agujero central. LMC es especificada para mantener la relación entre las superficies laterales de las ranuras y la posición ideal, cuando alineación rotacional con la parte ensamblante puede ser crítico. LMC aplicada a las características solas puede ser también aplicada a las características solas, tal como es agujero. Así lo indica la figura 5.15 que tenemos como
Ejemplo: múltiples patrones de características localizados mediante dimensiones básicas con relación a datos comunes. Cuando dos o más patrones de características están localizados mediante dimensiones básicas relacionadas a características datos comunes referenciadas en el mismo orden de procedencia y las mismas condiciones de material, se aplica lo siguiente: los requerimientos simultáneos RFS o los requerimientos simultáneos MMC. Tolerancia de posición compuesta. Esta proporciona una aplicación compuesta de la tolerancia de posición para la localización de patrones de características, así como la interrelación, posición y orientación de características dentro de estos patrones. Dato primario repetido en el segmento inferior. Como puede verse en el ejemplo que estamos viendo en la diapositiva, dado que el plano A ha sido repetido en el segmento inferior del marco del control de las características compuesto, los ejes de ambos cilindros, el PLT-ZF y el FRT-ZF, están perpendiculares al plano dato A, por lo tanto, paralelos uno con el otro. Marcos de control de características con dos segmentos simples. Cuando es deseado invocar dimensiones básicas junto con las referencias dato, marcos de control de características con segmentos simples son usados. En términos de las superficies de los agujeros, la figura 5.19 ilustra el mismo patrón de los tres agujeros, explicando en términos de las superficies de los agujeros con relación a los límites de aceptación. La tolerancia de posición compuesta puede ser aplicada a patrones de características sobre partes circulares. Patrón radial de agujeros. Este es un ejemplo de un patrón radial de agujeros en el que el plano del PLT-ZF está localizado desde una cara dato mediante una dimensión básica. Cuando la localización radial es importante, el control mostrado en las figuras 5.25 y 5.27 puede ser especificado cuando la orientación radial es importante, aunque el diseño permite una zona de tolerancia relacionada a la característica ser desplazada entre los límites gobernados mediante una zona de tolerancia de localización del patrón, mientras se mantiene paralela y perpendicular a los tres puntos mutuamente perpendiculares del marco de referencia de datos. Diferencia entre tolerancia de posición compuesta y marcos de control de características en dos segmentos simples. La figura 5.29 explica la relación del FRTZF al PLTZF, establecido mediante un marco de control de característica de dos segmentos con un solo símbolo de tolerancia de posición. Es la tolerancia de posición compuesta. Zona proyectada de tolerancia. La aplicación de este concepto es recomendado cuando la variación en perpendicular de agujeros roscados para ajuste forzado pudiera causar que sujetadores, tal como tornillos, clavijas o pernos, interfieran con partes ensamblantes. Agujeros pasados en partes ensamblantes. Especificando una zona proyectada de tolerancia, se asegura que los sujetadores físicos no interferirán con partes ensamblantes que tengan tamaños de agujeros pasados determinados mediante las fórmulas recomendadas en el apéndice B. Más aún, un agrandamiento de los agujeros pasados para prever una variación extrema en perpendicularidad del sujetador no es necesario. La aplicación de clavijas y pernos. Cuando las clavijas o pernos montados a presión son localizados en un dibujo de ensamble, la tolerancia de posición especificada se aplica únicamente a la altura de la porción proyectante de la clavija o perno después de la instalación, y la especificación de una zona proyectada de tolerancias es innecesaria. Agujeros no paralelos. La tolerancia de posición conduce por sí misma a patrones de agujeros en los que los ejes no son paralelos unos con otros y cuyos ejes no son normales a la superficie. Agujeros con cajera. Cuando las tolerancias de posición son usadas para localizar características coaxiales, tales como agujeros con cajera.
Mayor control en un extremo de una característica. Cuando el diseño lo permite, diferentes tolerancias de posición pueden ser especificadas para las extremidades de agujeros largos. Esto establece una zona de tolerancia cónica en vez de una cilíndrica. Tolerancia de posición bidireccional de características. Cuando es necesario especificar una mayor tolerancia en una dirección que en otra, tolerancia de posición bidireccional puede ser aplicada. Tolerancia de posición bidireccional resulta en una zona de tolerancia no cilíndrica para localizar agujeros redondos. Por lo tanto, el símbolo de diámetro es omitido del marco de control de característica en estas aplicaciones. Método de coordenadas rectangulares. Para agujeros localizados mediante dimensiones en coordenadas rectangulares, marcos de control de características son usados para indicar la dirección y la magnitud de cada tolerancia de posición con relación a los datos específicos. Método de coordenadas polares. La tolerancia de posición bidireccional es también aplicada a agujeros, tales como centros para montaje de engranes localizados mediante dimensiones en coordenadas polares con relación a datos especificados, cuando una tolerancia es deseada en la dirección de la línea de centros en vez de ángulos rectos a la línea de centros. Características no circulares. Los principios fundamentales del dimensionado de posición ideal y tolerado de posición para características circulares, tales como agujeros y mamelones, se aplica también a características no circulares, tales como ranuras con extremos abiertos, salientes y alargados. Para tales características de tamaño, una tolerancia de posición es usada para localizar el plano central establecido mediante superficies paralelas de la característica. Controles de coaxialidad. Coaxialidad es la condición en que los ejes de dos o más superficies de revolución son coincidentes. El control de tolerancia de posición. Cuando las superficies de revolución son cilíndricas y el control de los ejes puede ser aplicado sobre una base de condición de material, la tolerancia de posición es recomendada. Relaciones coaxiales. Una relación de coaxialidad puede ser controlada especificando una tolerancia de posición en MMC. Características coaxiales controladas dentro de los límites de tamaño. Cuando es necesario controlar coaxialidad de características relacionadas dentro de sus límites de tamaño, una tolerancia de posición 0 en MMC es especificada. Alineación de agujeros coaxiales. La tolerancia de posición compuesta puede ser usada para controlar la alineación de dos o más agujeros coaxiales. Dos o más características en tolerancia de localización de patrones, orientación de tolerancias relacionadas a la característica, agujeros de diferentes tamaños, control con tolerancia de cabeceo. Concentricidad. La concentricidad es la condición en la cual los puntos medios de todos los elementos diametralmente opuestos de una figura de revolución o elementos correspondientemente localizados de dos o más características dispuestos radialmente son congruentes con el eje o plano central de una característica dato. Tolerancia de concentricidad. Es una zona de tolerancia cilíndrica o esférica cuyo eje o punto central coincide con el eje o punto central de las características dato. Tolerancia de posición para relaciones simétricas. Es la condición en la cual el plano central de la cubierta ensamblante actúa de una o más características. Es congruente con el eje o plano central de una característica dato dentro de los límites especificados. La tolerancia de posición 0 en MMC para relaciones simétricas. Cuando es necesario controlar la relación simétrica de características relacionadas dentro de sus límites de tamaño. Una tolerancia de posición 0 en MMC es especificada. Tolerancia de posición RFS para ensamblaje. Algunos diseños pueden requerir un control de la relación simétrica entre características sin importar sus tamaños actuales.
Tolerancia de simetría para controlar los puntos medios de elementos opuestos o correspondientemente localizados de características. Simetría es la condición en la cual los puntos medios de todos los elementos opuestos o correspondientemente localizados de dos o más superficies características son congruentes con el eje o plano central de una característica. Características esféricas. Una tolerancia de posición puede ser usada para controlar la localización de una característica esférica con relación a otras características de una parte.